¿La casa de ustedes tiene secretos en las paredes? La mía, donde pasé la mayor parte de mis 60 años, sí los tiene. Y digo con certeza, el mayor de ellos no es mío. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Mi nombre es Elena Martínez, y durante 38 años creí que conocía cada rincón de esta casa, cada crujido del piso de madera, cada mancha en el techo, cada memoria guardada entre estas paredes que mi difunto esposo Thomas y yo compartimos. Pero hace 6 meses, cuando Thomas murió de un ataque cardíaco fulminante mientras podaba las rosas del jardín, descubrí que no conocía nada en absoluto. La muerte de Thomas me dejó flotando en un mar de silencio. Nuestra hija Jessica vino al funeral, por supuesto. Lloró en mis brazos, me dijo que siempre estaría ahí para mí, y luego regresó a su vida perfecta en la ciudad con su esposo Mark y sus 2 hijos. Las visitas se volvieron semanales, luego quincenales, luego mensuales. Yo entendía. Jessica tenía su propia familia, sus propias responsabilidades. Los primeros meses después de que Thomas se fue fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba esperando escuchar su tos matutina, el sonido de sus pantuflas arrastrándose hacia la cocina. Pero la casa permanecía muda, guardando sus secretos como siempre lo había hecho. Fue en el 4.º mes de viudez cuando decidí que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantenerme ocupada. La pared del estudio de Thomas, esa habitación que él consideraba su santuario privado, tenía una grieta que había ignorado durante años. «Ya la arreglaré», decía Thomas cada vez que yo la mencionaba, pero Thomas ya no estaba, y la grieta se había expandido como una herida abierta. Contraté a un albañil, el señor Rodríguez, un hombre mayor del barrio que conocía a Thomas del club de veteranos. Mientras él trabajaba, yo preparaba café en la cocina, tratando de no pensar en cómo Thomas solía sentarse en ese mismo estudio durante horas, con la puerta cerrada, haciendo papeleo importante que nunca me mostró. «Señora Elena», llamó el señor Rodríguez esa tarde de martes. Su voz tenía un tono extraño, algo entre sorpresa y preocupación. «Creo que debería ver esto». Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia el estudio. El señor Rodríguez había removido una sección considerable de la pared, y ahí, en el hueco oscuro entre los ladrillos, había un sobre manila grande, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Estaba escondido detrás de una tabla suelta, explicó el señor Rodríguez, mirándome con curiosidad. «¿Quiere que lo saque?» Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. Estaba dirigido a mí, con la letra de Thomas, pero sin fecha. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi esposo y abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había documentos, muchos documentos. El primero que vi me detuvo el corazón. Era la escritura original de la casa, pero no estaba a nombre de Thomas, como siempre creí. Estaba a nombre de mi madre, Sofía Ramírez, quien había fallecido hacía 15 años. Leí y releí el documento, incapaz de procesar lo que veía. Mi madre había comprado esta casa. Mi madre, quien trabajó toda su vida como costurera, quien ahorró cada centavo, quien murió creyendo que su hija estaba bien cuidada por un esposo trabajador y honesto. Había una carta adjunta, escrita por mi madre 3 meses antes de su muerte. La reconocí inmediatamente por su caligrafía temblorosa, debilitada por la artritis que la atormentaba en sus últimos años. «Mi querida Elena», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste la verdad que intenté protegerte de conocer. Esta casa es tuya, siempre fue tuya, siempre. La compré con mi herencia, con el dinero que tus abuelos me dejaron, porque quería asegurarme de que tuvieras un hogar sin importar qué pasara». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. «Thomas vino a verme poco después de que ustedes se casaran. Me dijo que necesitaba un lugar para establecerse, para comenzar una familia. Yo, tonta de mí, confié en él. Puse la casa a su nombre temporalmente para que pudiera obtener un préstamo comercial, con la promesa de que la devolvería a tu nombre después.
Eso fue hace 35 años, Elena. Él nunca cumplió esa promesa. El sobre contenía más documentos. Transferencias de propiedad, documentos de préstamos, pólizas de seguro. Todo estaba ahí, toda la evidencia de una mentira que había durado décadas. Thomas no había comprado esta casa con su trabajo duro, como siempre presumió. La había obtenido con el dinero de mi madre, y luego la había usado como garantía para préstamos que yo nunca supe que existían. Pero lo peor aún estaba por venir. En el fondo del sobre encontré otro documento, un testamento, el testamento secreto de Thomas, redactado apenas 2 años atrás, cuando yo había estado hospitalizada con neumonía. Lo leí una vez, luego otra vez, y luego una tercera vez, porque mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Thomas había dejado todo a Jessica, la casa, sus ahorros, su seguro de vida, todo. A mí me dejaba una pequeña anualidad, apenas suficiente para vivir modestamente, para que pueda ser cuidada apropiadamente en sus años finales. El señor Rodríguez se había ido discretamente, dejándome sola con los escombros de mi vida. Me quedé sentada en ese estudio hasta que el sol se puso y la habitación quedó envuelta en sombras. Había una última cosa en el sobre, una carta dirigida a mí, con la letra de Thomas. Mis manos temblaron mientras la abría. Elena, comenzaba. No mi querida Elena o mi amor. Solo Elena. Si estás leyendo esto, significa que he muerto y has encontrado estos documentos. Hay cosas que nunca tuve el coraje de decirte en vida. La verdad es que nunca te amé de la manera que merecías ser amada. Mi corazón siempre perteneció a otra persona, a alguien que perdí hace muchos años, antes de conocerte. La carta continuaba, pero yo no podía ver las palabras a través de las lágrimas. Mi esposo de 38 años acababa de confesarme, desde la tumba, que nuestro matrimonio había sido una mentira, que yo había sido solo un reemplazo conveniente para un amor perdido. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio de Thomas, rodeada de los secretos que había escondido en las paredes, preguntándome cuántas otras mentiras descubriría antes de que todo esto terminara. Porque algo en mi interior, una voz que había estado silenciada durante décadas, me decía que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá del estudio con el cuello rígido y la mente más clara de lo que había estado en meses. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa de café, evidencia silenciosa de la traición de Thomas. Pero ahora, con la luz del día filtrándose por las ventanas, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza se había transformado en algo diferente. Determinación. Necesitaba respuestas. Y la primera persona que podría dármelas era el abogado que había redactado ese testamento secreto. El documento llevaba el sello de Ramírez Asociados, un bufete local que yo conocía bien. Alberto Ramírez había sido amigo de Thomas durante más de 20 años. Habían jugado póker juntos todos los jueves, habían ido a pescar, habían compartido cervezas en nuestro porche trasero innumerables veces. Yo le había preparado cenas a Alberto y su esposa. Había cuidado de sus hijos cuando eran pequeños, y él había ayudado a mi esposo a traicionarme. No pedí cita. Simplemente me presenté en su oficina a las 9 de la mañana, con el testamento en mi bolso y una expresión que hizo que su recepcionista me dejara pasar sin hacer preguntas. Alberto se levantó de su escritorio cuando entré, con una sonrisa que se desvaneció al ver mi cara. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo? ¿Cuándo redactaste esto? Arrojé el testamento sobre su escritorio. ¿Cuándo exactamente ayudaste a mi esposo a dejarme sin nada? El color desapareció de su rostro. Se sentó lentamente, mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa. Elena, déjame explicarte. Explícame cómo traicionaste a una amiga. Explícame cómo miraste a Thomas a los ojos y lo ayudaste a robarme mi futuro. Explícame cómo pudiste venir a mi casa, comer mi comida y guardar este secreto. Alberto pasó una mano por su cabello canoso. Por primera vez en todos los años que lo conocía, parecía viejo. Thomas vino a verme hace 2 años.
Estabas en el hospital con neumonía, ¿lo recuerdas? Él estaba muy alterado. Dijo que necesitaba poner sus asuntos en orden, que había cosas que debía arreglar. ¿Y simplemente le creíste? ¿No te pareció extraño que quisiera dejar a su esposa de más de 30 años prácticamente sin nada? Él dijo que tú estarías bien cuidada, que Jessica se encargaría de ti. Dijo que tenía sus razones. Alberto me miró con algo parecido a la culpa. Elena, yo no sabía sobre lo de la casa. No sabía que tu madre la había comprado. Thomas siempre dijo que él la había comprado con su negocio. ¿Y el testamento? ¿No te pareció sospechoso el momento? Alberto suspiró pesadamente. Me pareció extraño, sí, pero Thomas era mi amigo. Confiaba en que estaba haciendo lo correcto para su familia. ¿Jessica sabía? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. ¿Mi hija sabía que Thomas estaba haciendo esto? El silencio de Alberto fue toda la respuesta que necesitaba. Mi corazón, que pensé que ya no podía romperse más, se hizo añicos. Ella vino con él, admitió finalmente Alberto. No a la firma del testamento, pero vino a mi oficina un mes después. Quería saber sobre los detalles, sobre cuándo entraría en vigor, sobre el proceso legal. Me aferré al borde de su escritorio, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Hace 2 años. ¿Jessica ha sabido esto durante 2 años? Elena, lo siento mucho. Yo. ¿Cuándo planeaba ella decírmelo? ¿O simplemente iba a esperar a que Thomas muriera y luego echarme de mi propia casa? Las palabras salieron amargas, envenenadas por la traición. Alberto no tenía respuestas. O tal vez las tenía, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Salí de su oficina con las piernas temblando, pero la mente funcionando con una claridad cristalina. Jessica había sabido. Mi única hija, la niña que había llevado en mi vientre, que había amamantado, que había consolado durante cada pesadilla y cada corazón roto, había sabido que su padre planeaba dejarme sin nada, y no me había dicho una palabra. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro, los últimos 2 años reproduciéndose en mi mente con esta nueva información. Las visitas de Jessica, que siempre había pensado que eran por amor filial, ahora tomaban un significado diferente. Recordé cómo siempre preguntaba por mi salud con una intensidad que había atribuido a preocupación. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Estás tomando tus medicamentos? ¿Has ido al doctor últimamente? Ahora me preguntaba si estaba simplemente evaluando cuánto tiempo más tendría que esperar. Recordé cómo Jessica siempre había tomado el lado de Thomas en cualquier desacuerdo familiar. Cuando yo quería pintar la sala de un color más alegre, Jessica decía, «Mamá, a papá le gusta cómo está. ¿Por qué cambiarlo?» Cuando yo sugería que tal vez deberíamos viajar más, Jessica respondía, «Papá trabaja muy duro, mamá. Necesita su rutina». Durante años, Jessica había sido la intermediaria perfecta, creando una triangulación sutil que siempre me dejaba a mí como la externa. Y yo, tonta de mí, había pensado que simplemente estaba siendo una buena hija, manteniendo la paz familiar. Pero lo peor fue recordar el funeral de Thomas. Jessica había estado a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome mientras yo lloraba, susurrándome palabras de consuelo. «Está en un lugar mejor, mamá. Ya no sufre. Nosotros vamos a estar bien». ¿Nosotros? ¿O ella había querido decir yo? ¿Había estado Jessica calculando su herencia mientras yo lloraba sobre el ataúd de mi esposo? Conduje hasta un café al otro lado de la ciudad, un lugar donde nadie me conocía, donde podía sentarme sola con mis pensamientos sin encontrarme con vecinos que me darían miradas compasivas y me preguntarían cómo estaba sobrellevando la viudez. Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes las últimas conversaciones con Jessica. Releí cada mensaje con ojos nuevos. «Mamá, esa casa es muy grande para ti sola. ¿Has pensado en algo más pequeño?» Hace 3 meses, Mark y yo estábamos hablando de que tal vez necesites ayuda con el mantenimiento. La casa está envejeciendo. Hace 2 meses. «Mamá, ¿has pensado en tu futuro? Deberíamos hablar sobre tus finanzas, asegurarnos de que estés bien». Hace 1 mes.
Cada mensaje que había interpretado como preocupación amorosa ahora se revelaba como lo que realmente era: preparación. Jessica estaba preparando el terreno, suavizándome para el momento en que me diría que la casa ya no era mía. Pero había algo más en esos documentos que necesitaba verificar. Algo sobre préstamos y propiedades. Necesitaba entender completamente la magnitud de lo que Thomas había hecho. Esa noche decidí que necesitaba ayuda profesional, no de amigos de Thomas, no de abogados que lo habían conocido. Necesitaba a alguien que estuviera completamente de mi lado. Busqué en Internet y encontré un bufete especializado en derecho de familia dirigido por una mujer llamada Patricia Sánchez. Su página web mostraba una mujer de unos 50 años con mirada inteligente y una biografía impresionante. Especializada en casos de fraude marital, abuso financiero y protección de derechos de viudas. Al día siguiente, estaba sentada en su oficina moderna, contándole toda la historia mientras ella tomaba notas meticulosas. «Señora Elena», dijo finalmente Patricia, mirándome con ojos que mostraban tanto compasión como determinación profesional. Lo que su esposo hizo podría constituir fraude, y dependiendo de las circunstancias exactas, ese testamento podría ser completamente inválido. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Patricia Sánchez no perdió tiempo. En cuestión de días, había reunido un equipo para investigar cada aspecto de las finanzas de Thomas. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. «Señora Elena», me dijo Patricia durante nuestra tercera reunión, extendiendo una serie de documentos sobre su escritorio. Su esposo usó la casa como garantía para 3 préstamos diferentes durante los últimos 15 años. El más reciente fue hace apenas 8 meses, 3 meses antes de su muerte. Miré los números, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿8 meses? Pero él estaba enfermo del corazón. Los doctores nos dijeron que debía reducir el estrés. Exactamente. Y sin embargo, pidió prestados $45,000. Patricia me miró con seriedad. ¿Tiene idea de para qué era ese dinero? Negué con la cabeza, sintiéndome completamente perdida. Durante 38 años, había confiado en que Thomas manejara nuestras finanzas. Yo me había enfocado en mantener la casa, en criar a Jessica, en ser la esposa perfecta. Y todo ese tiempo, él había estado tomando decisiones que afectaban mi futuro sin consultarme nunca. «Hay más», continuó Patricia, sacando otro archivo. «El testamento que encontró fue redactado cuando usted estaba hospitalizada con neumonía. Según los registros médicos que obtuvimos, usted estuvo en coma inducido durante 4 días. Su esposo firmó ese testamento el segundo día de su hospitalización. El peso de esa información me golpeó como un puño en el estómago. Thomas había aprovechado el momento en que yo estaba literalmente luchando por mi vida para asegurarse de que, si yo sobrevivía, no tendría nada». «¿Eso significa que el testamento es inválido?», pregunté, aferrándome a la esperanza. Patricia asintió lentamente. «Posiblemente. La ley requiere que ambos cónyuges sean notificados de cambios significativos en testamentos cuando hay propiedad conyugal involucrada. Pero hay algo más importante. Encontramos el testamento original de su esposo, el que hicieron juntos hace 20 años. Recordé ese día. Jessica tenía 18 años y acababa de irse a la universidad. Thomas había insistido en que hiciéramos testamentos, por si acaso. En ese testamento, todo estaba dividido equitativamente entre Jessica y yo. Ese testamento nunca fue legalmente revocado, explicó Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El testamento secreto que encontró tiene irregularidades legales suficientes para impugnarlo, especialmente considerando las circunstancias bajo las cuales fue redactado. Pero yo necesitaba más que procedimientos legales. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué Thomas había hecho esto? ¿Por qué Jessica había participado? Necesitaba respuestas antes de confrontarlos legalmente. Esa noche decidí que era hora de enfrentar a mi hija, pero no de la manera que ella esperaba. Llamé a Jessica y le dije que necesitaba su ayuda para limpiar el estudio de Thomas, que había decidido finalmente donar sus cosas.
Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Por supuesto, mamá. Voy este fin de semana. Mark puede venir también para ayudar con las cosas pesadas. Mark, su esposo. Recordé lo que Patricia había descubierto sobre él. Trabajaba en una inmobiliaria importante en la ciudad. Había estado investigando el valor de propiedades en mi vecindario. Incluso había hecho una tasación informal de mi casa hace 6 meses, según los registros que Patricia había obtenido. Todo estaba conectado. Jessica y Mark habían estado planeando esto durante años. El sábado llegó con un cielo gris que hacía juego con mi estado de ánimo. Jessica apareció a las 10 en punto, con Mark siguiéndola. Llevaba ropa casual y una sonrisa brillante que ya no podía ver como genuina. «Mamá», me abrazó con fuerza. «¿Cómo estás? Te ves cansada». «Estoy bien, cariño. Solo ha sido difícil lidiar con las cosas de tu padre». Mantuve mi voz suave, controlada. Patricia me había aconsejado que no mostrara mis cartas todavía, que observara, que escuchara. Mientras trabajábamos en el estudio, yo observaba a Jessica con ojos nuevos. La veía tocar los libros de Thomas con reverencia, su expresión nostálgica. «Papá amaba este lugar», dijo suavemente. «Pasaba horas aquí». «Sí», respondí. A veces me preguntaba qué hacía durante todo ese tiempo. Jessica intercambió una mirada rápida con Mark. Fue apenas un segundo, pero yo lo vi. Probablemente solo necesitaba su espacio, mamá. Ya sabes cómo eran los hombres de su generación. Mark estaba examinando la pared donde el señor Rodríguez había hecho la reparación. ¿Tuviste que arreglar esto recientemente?, preguntó, tocando el yeso nuevo. Sí, había una grieta. El señor Rodríguez la reparó la semana pasada. No mencioné lo que había encontrado detrás de esa pared. «Esta casa necesita mucho mantenimiento, Elena», dijo Mark, usando mi nombre de pila como siempre hacía. Algo que Thomas nunca le había pedido que dejara de hacer. Las casas de esta edad requieren constante atención. El techo probablemente necesitará reemplazo pronto, y la plomería. Mark, lo interrumpió Jessica con una risa nerviosa. Mamá no necesita una inspección de la casa ahora. Pero Mark continuó, como si no pudiera evitarlo. Solo digo que mantener una propiedad así es costoso, especialmente para alguien con ingresos fijos. ¿Has pensado en downsizing, Elena? Hay unos condominios hermosos cerca de nosotros, mantenimiento incluido, comunidad de personas de tu edad. Mark, por favor. Jessica sonaba mortificada, pero yo podía ver la calculación detrás de su vergüenza. Esto no era improvisación. Esto era un guión que habían ensayado. Está bien, Jessica, dije calmadamente. Mark solo está tratando de ayudar, pero me gusta mi casa. Es donde tengo mis recuerdos. Por supuesto, mamá. Jessica tomó mi mano. Nadie está diciendo que tengas que irte. Solo queremos asegurarnos de que estés bien, de que no estés abrumada con todo esto. Decidí probar las aguas. De hecho, estuve revisando algunos papeles de tu padre. Encontré cosas interesantes sobre la casa, sobre cómo la compramos. El cambio en Jessica fue sutil, pero inconfundible. Su postura se tensó ligeramente, su sonrisa se volvió un poco más fija. ¿Qué tipo de cosas? Oh, solo papeles viejos, documentos de cuando compramos la casa. ¿Sabías que tu abuela Sofía ayudó con la compra? Jessica intercambió otra mirada con Mark. No, no sabía eso. Papá siempre dijo que él la había comprado con su negocio. Fue todo lo que dije, volviendo mi atención a las cajas que estábamos empacando. El resto del día transcurrió en un silencio tenso, puntuado por conversación superficial. Jessica y Mark se fueron temprano, usando a los niños como excusa. «Tienen fútbol mañana temprano», explicó Jessica besando mi mejilla. «Te llamo durante la semana, ¿sí?» Cuando se fueron, me senté en el estudio de Thomas, rodeada de cajas medio llenas, y saqué mi teléfono. Había algo que necesitaba verificar, algo que había estado molestándome desde mi conversación con Patricia. Los $45,000 que Thomas había pedido prestados 8 meses antes de morir. ¿A dónde había ido ese dinero? Llamé a Patricia. «Necesito que investigues algo más», le dije.
Necesito saber si Thomas le dio dinero a Jessica o a Mark en los últimos meses de su vida. Ya estoy un paso adelante de usted, respondió Patricia. Los registros bancarios acaban de llegar. Y sí, hubo una transferencia. $30,000 directamente a la cuenta de Mark, hace 7 meses. El memo decía, inversión negocio familiar. Cerré los ojos, sintiendo el peso final de la traición. Thomas no solo había planeado dejarme sin nada. Les había dado dinero a Jessica y Mark mientras yo todavía estaba viva, usando mi casa como garantía. Hay más, continuó Patricia. Mark usó ese dinero como enganche para una propiedad de inversión, una casa que está ahora en el mercado, valuada en $200,000. Mi esposo había financiado el futuro de mi hija y mi yerno mientras planeaba dejarme en la calle. Era hora de que Jessica y yo tuviéramos una conversación real. Una conversación que terminaría con la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. 2 días después de la visita de Jessica, mi teléfono sonó. Era mi hermana Margaret, llamando desde Boston. No habíamos hablado en 3 meses, desde el funeral de Thomas. Margaret siempre había estado demasiado ocupada con su carrera en finanzas para mantener contacto regular. Elena, cariño, ¿cómo estás? Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. He estado pensando en ti. Debe ser tan difícil estar sola en esa casa grande. Algo en su tono me puso en alerta. Margaret nunca había sido del tipo maternal. Nunca había sido la hermana que llamaba solo para ver cómo estabas. Estoy bien, Margaret, manteniéndome ocupada. Eso es bueno, muy bueno. Escucha, tengo una conferencia en la ciudad la próxima semana. Pensé que podría quedarme contigo unos días, pasar tiempo juntas como las viejas épocas. Las viejas épocas. Cuando éramos niñas y Margaret siempre tomaba el juguete que yo quería. Cuando crecimos y ella siempre tenía que demostrar que era más exitosa, más inteligente, mejor. Cuando mamá murió y Margaret inmediatamente preguntó sobre la herencia antes de que el cuerpo estuviera frío. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz neutral. Será bueno verte. Después de colgar, llamé inmediatamente a Patricia. Mi hermana viene a visitarme. Margaret, ¿puedes investigarla también? ¿Sospecha de algo específico? Preguntó Patricia. Sospecho de todo ahora, respondí con una risa amarga. Lo que Patricia descubrió en los siguientes días fue revelador. Margaret había perdido una cantidad significativa de dinero en inversiones de alto riesgo el año anterior. Estaba en deuda y había tenido que vender su condominio en Boston. Actualmente vivía en un apartamento alquilado, algo que nunca me había mencionado cuando hablábamos. Pero lo más interesante fue un correo electrónico que Patricia logró obtener a través de canales legales. Un correo entre Margaret y Jessica, enviado hace 4 meses, justo después de la muerte de Thomas. Mantén a tu madre tranquila, había escrito Margaret. Cuando llegue el momento, podemos convencerla de que vender es lo mejor. Con mi experiencia en bienes raíces, puedo asegurarme de que obtengamos el mejor precio. Tu 50% de la casa debería ser suficiente para cubrir tus planes, y yo solo necesito un pequeño porcentaje por mi asesoría. Digamos, 10%. Tu madre puede vivir cómodamente con lo que quede. Leí el correo una y otra vez. Mi hermana y mi hija habían estado planeando dividir mi casa entre ellas como si yo ya estuviera muerta. Margaret llegó un martes por la tarde, con 3 maletas grandes para una visita de 3 días. La abracé en la puerta. Esta mujer que compartía mi sangre, pero que ahora se sentía como una extraña. «Oh, Elena», suspiró, mirando alrededor de la sala. «Esta casa está exactamente igual que siempre. ¿No has pensado en actualizarla un poco? Una renovación podría aumentar significativamente su valor». No había pasado ni 5 minutos y ya estaba evaluando la propiedad. Durante la cena, Margaret fue directa al grano. «Jessica me llamó la semana pasada. Está preocupada por ti, Elena. Dice que esta casa es mucho para manejar sola». «Jessica habla contigo regularmente», dije, no como pregunta, sino como afirmación. Margaret tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. «Bueno, sí, somos familia. Nos mantenemos en contacto». «¿Y de qué hablan?»,
¿De mí? ¿De mi casa? ¿De cuánto dinero podrían obtener si me convencen de vender? El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret dejó su tenedor lentamente. Elena, no sé qué te han dicho, pero nadie me ha dicho nada, Margaret. Encontré documentos, correos electrónicos, mensajes. Sé todo sobre tu pequeño plan con Jessica. El rostro de Margaret pasó por varias emociones: sorpresa, miedo y finalmente algo parecido a la indignación defensiva. ¿Nos espiaste? ¿Invadiste nuestra privacidad? ¿Privacidad? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar de privacidad cuando tú y mi hija han estado planeando a mis espaldas cómo dividir mi casa? No es así, Elena. Estábamos genuinamente preocupadas por ti. Esta casa es una carga financiera enorme. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios, con tus ingresos limitados. Mi madre compró esta casa, Margaret, con su herencia. ¿Lo sabías? Margaret parpadeó. ¿Qué? No, Thomas la compró. Thomas mintió. Mamá la compró y la puso temporalmente a nombre de Thomas, con la promesa de que la devolvería a mi nombre. Eso nunca sucedió. Y ahora descubro que tú le dijiste a mamá que hiciera eso, ¿verdad? El color abandonó el rostro de Margaret. Elena, yo estaba tratando de ayudar. Ustedes necesitaban un lugar para vivir y Thomas necesitaba colateral para su negocio. Parecía la solución perfecta. ¿Y cuánto te pagó Thomas por esa sugerencia? Margaret se levantó abruptamente. No voy a quedarme aquí a ser insultada. Estaba tratando de ayudar a mi hermana menor, como siempre he hecho. ¿Ayudar? ¿Llamarías ayuda al hecho de que planeabas tomar el 10% de la venta de M.I. Casa? Eso era por servicios profesionales. Margaret tartamudeó. Tengo experiencia en bienes raíces. Hubiera sido apropiado. Tienes experiencia en perder dinero en malas inversiones, la interrumpí. Sé sobre tu condominio en Boston, Margaret. Sé que perdiste casi todo. Y pensaste que podrías recuperarte usando mi casa como tu salvavidas personal. Margaret agarró su bolso. Llamaré a Jessica. Ella necesita saber que te has vuelto paranoica, que estás inventando teorías de conspiración. Adelante, llámala. Dile que venga. De hecho, insisto. Es hora de que tengamos una conversación familiar real. Margaret salió furiosa de la cocina. La escuché hacer una llamada desde la habitación de invitados, su voz baja pero urgente. 20 minutos después, bajó con sus maletas. Me voy a un hotel. Esto es ridículo. Como quieras, dije tranquilamente. Pero Jessica viene mañana, ¿verdad? Porque la llamaste para advertirle. Bien. Dile que esté aquí a las 2 de la tarde. Tengo algunas personas que quiero que conozca. Después de que Margaret se fue, me senté en la sala con una taza de té que no bebí. Había cruzado el punto sin retorno. Mañana, mi hija enfrentaría la verdad, y yo enfrentaría lo que quedara de mi familia después. Esa noche, volví a leer la carta que Thomas me había dejado, la confesión de que nunca me había amado realmente. Pero ahora, armada con todo lo que había descubierto, entendí algo más. Thomas no había sido solo un esposo mentiroso. Había sido un manipulador maestro que había tejido una red de engaños que incluía a mi hija, mi hermana y probablemente otras personas que aún no había descubierto. La pregunta que me mantenía despierta no era por qué Thomas lo había hecho. Era por qué Jessica lo había permitido. Yo era su madre. La había criado sola mientras Thomas trabajaba largas horas. La había consolado, apoyado, amado incondicionalmente. ¿Cómo había criado a una hija que podía planear fríamente mi desalojo de mi propia casa? A la mañana siguiente, Patricia llegó temprano con su asistente legal y un notario. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó. Una vez que abramos esta caja de Pandora, no habrá vuelta atrás. Miré alrededor de mi sala, la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La casa que mi madre había comprado para protegerme. La casa que Thomas había robado. La casa que Jessica y Margaret querían venderme por debajo. Estoy segura, dije. Es hora de que mi familia aprenda que ya no soy la Elena ingenua que solía ser. A las 2 en punto, el timbre sonó. Jessica estaba en la puerta, con Mark a su lado. Su expresión era de preocupación mezclada con irritación.
Mamá, la tía Margaret me llamó. Dice que estás actuando de manera extraña, que la acusaste de cosas terribles. Jessica entró sin esperar invitación. ¿Qué está pasando? Por favor, pasen a la sala, dije cortésmente. Hay algunas personas que quiero que conozcan. La expresión de Jessica cambió cuando vio a Patricia, a su asistente y al notario sentados en mi sala con carpetas de documentos sobre la mesa de café. ¿Qué es esto? Ay, preguntó, su voz subiendo una octava. Esto, Jessica, dije, tomando asiento con una calma que no sabía que poseía, es la verdad, y es hora de que finalmente la escuches. Jessica se quedó congelada en la entrada de la sala, sus ojos moviéndose de Patricia a los documentos esparcidos sobre la mesa. Mark, siempre el más pragmático, fue el primero en hablar. Elena, si esto es sobre el testamento de Thomas, podemos explicarlo. Hay contexto que necesitas entender. Siéntense, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Ambos, ahora. Patricia se aclaró la garganta. Soy Patricia Sánchez, abogada de la señora Martínez. Esta es mi asistente, Carolina, y el notario, el señor Reyes. Estamos aquí hoy para aclarar varios asuntos legales relacionados con la propiedad de esta casa y el patrimonio del difunto Thomas Martínez. No entiendo. Jessica se sentó lentamente, su bolso apretado contra su pecho como un escudo. Mamá, ¿contrataste un abogado? ¿Por qué? Si necesitabas ayuda legal, Mark y yo podríamos haberte ayudado. ¿Cómo ayudaron a Thomas a redactar un testamento secreto mientras yo estaba en coma? Las palabras salieron frías, afiladas. ¿Cómo lo ayudaron a planear dejarme prácticamente sin nada? El color drenó del rostro de Jessica. Mamá, yo. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, la interrumpí. Porque lo que pienso es que mi esposo y mi hija conspiraron para robarme mi futuro. Que mi única hija sabía durante 2 años que su padre planeaba dejarme sin hogar y nunca me dijo una palabra. Tú ibas a estar bien. Jessica explotó, sus ojos llenándose de lágrimas. Papá dejó provisiones para ti. Una anualidad, dinero para gastos médicos. ¿Una anualidad? Me reí sin humor. $700 al mes, Jessica. Apenas suficiente para cubrir medicamentos y comida. ¿Dónde se suponía que viviría con eso? ¿En la calle? Ibas a vivir con nosotros, murmuró Jessica. Ese era el plan. Teníamos una habitación preparada. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Ibas a meterme en tu casa de caridad? ¿Como si fuera una anciana desamparada que necesita ser rescatada? ¿Mientras tú vivías en mi casa, la casa que mi madre compró? Patricia intervino, su voz profesional cortando a través de la tensión. Señorita Jessica, ¿está usted consciente de que esta propiedad fue originalmente comprada por Sofía Ramírez, la madre de la señora Martínez, y que fue transferida a Thomas Martínez bajo falsos pretextos? Mark se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. Thomas tenía la escritura a su nombre. Yo mismo la revisé cuando la usaste para obtener una tasación informal hace 6 meses. Patricia sacó un documento. Tenemos registros de que usted, señor Mark, solicitó una evaluación de esta propiedad sin el conocimiento de la señora Martínez. Eso fue solo. Era información para Thomas. Mark tartamudeó. Él quería saber el valor de mercado. Él quería saber cuánto Jessica heredaría, corregí. Y tú estabas ansioso por ayudar, ¿verdad, Mark? Especialmente considerando que Thomas te dio $30,000 para tu negocio de inversión 7 meses antes de morir. Jessica giró hacia su esposo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Mark se hundió en el sofá. Jessica, tu padre quería ayudarnos. Sabía que estábamos buscando invertir en propiedades. ¿Con un préstamo hecho contra la casa de mi madre? Jessica parecía genuinamente sorprendida. Mark, me dijiste que ese dinero era de tus ahorros. Tu esposo te mintió, dije. Igual que tu padre me mintió a mí durante décadas. Igual que tú me has estado mintiendo durante los últimos 2 años. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Jessica ahora. Mamá, lo siento. Yo no quería. Papá dijo que era lo mejor para todos, que tú no entendías de finanzas,
que estarías mejor con nosotros cuidándote. ¿Y tú le creíste? ¿Simplemente aceptaste que tu madre era demasiado estúpida para manejar su propia vida? No es eso, Jessica sollozó. Papá estaba enfermo, estaba estresado por el dinero. Dijo que esta casa era una carga, que los impuestos eran demasiado altos, que el mantenimiento te consumiría. Patricia sacó más documentos. Señorita Jessica, ¿sabía usted que su padre había sacado 3 préstamos usando esta casa como garantía? ¿Que debía más de $100,000 en el momento de su muerte? Jessica negó con la cabeza, pareciendo genuinamente impactada. No, papá dijo que el negocio iba bien, que solo necesitaba reorganizar algunos activos. El negocio de tu padre quebró hace 4 años, reveló Patricia. Ha estado sobreviviendo de préstamos y líneas de crédito desde entonces. La anualidad que dejó para su madre ni siquiera está financiada adecuadamente. En realidad, no duraría más de 2 años. El silencio que siguió fue absoluto. Jessica miraba a Mark como si nunca lo hubiera visto antes. Mark miraba sus manos. Yo miraba a mi hija y veía a una extraña. Hay más, continué, mi voz sorprendentemente estable. Tu tía Margaret. ¿Sabías que ella fue quien convenció a tu abuela de poner la casa a nombre de Thomas hace 40 años? ¿Que ella ha estado planeando tomar el 10% de la venta de esta casa como comisión? La tía Margaret dijo que solo quería ayudar. Jessica susurró. Margaret quería dinero. Perdió su fortuna en malas inversiones y pensó que podía recuperarse usando mi casa. Respiré profundo. Y tú, mi única hija, estabas dispuesta a ayudarla. Jessica se puso de pie bruscamente. Yo no sabía todo esto. Papá me dijo que era lo mejor para ti, que estarías más feliz sin la responsabilidad de esta casa grande. Me dijo que te estaba protegiendo. ¿Protegiendo? ¿Dejándome sin hogar me estaba protegiendo? «¡Ibas a vivir con nosotros!», gritó Jessica. «Ibas a tener una habitación hermosa. Íbamos a cuidarte. Yo no necesito que me cuiden». Mi voz resonó en la sala. Tengo 60 años, Jessica, no 90. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Lo que necesitaba era que mi familia fuera honesta conmigo, que me tratara como un adulto con derecho a tomar mis propias decisiones. Patricia se levantó. Señorita Jessica, señor Mark, necesito informarles que el testamento que Thomas Martínez redactó mientras la señora Martínez estaba hospitalizada es legalmente impugnable por múltiples razones. Primero, fue ejecutado bajo circunstancias sospechosas. Segundo, excluye ilegalmente a un cónyuge de propiedad conyugal. Tercero, nunca revocó apropiadamente el testamento anterior. ¿Qué significa eso?, preguntó Mark, su voz apenas un susurro. Significa que el testamento original, el que Thomas y Elena hicieron hace 20 años, sigue siendo válido. Significa que la señora Martínez tiene derecho a 50% de todos los bienes maritales, incluyendo esta casa. Pero más importante, agregué, significa que descubrí algo más. Esta casa nunca fue legalmente de Thomas. Mi madre nunca completó la transferencia oficial. Solo firmó un documento que le daba poder de administración temporal. La escritura real, la original, sigue a nombre de Sofía Ramírez. Y según su testamento, que también encontré entre los documentos ocultos, esta casa me pertenece completamente a mí. Jessica se desplomó de nuevo en el sofá. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a perder todo? Miré a mi hija, esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había sido mi mundo durante 35 años, y sentí nada. O tal vez sentí todo, dolor, rabia, decepción, pero también una extraña liberación. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años, dije. Voy a tomar control de mi propia vida. Esta casa es mía, mi futuro es mío. Y ustedes, todos ustedes que planearon mi vida sin consultarme, que me vieron como un problema a resolver en lugar de una persona con autonomía, van a aprender que subestimaron gravemente a esta pobre viuda. Me levanté, señalando la puerta. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Carolina les entregará copias de todos los documentos relevantes. Sus servicios como apoyo familiar ya no son necesarios.
Jessica me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, lo siento mucho, no sabía. Sabías suficiente, dije finalmente. Sabías que tu padre estaba planeando dejarme sin nada y elegiste su lado. Esa decisión tiene consecuencias. Después de que se fueron, me quedé en la sala silenciosa con Patricia. ¿Hice lo correcto?, pregunté. Señora Elena. Patricia puso una mano en mi hombro. Usted se defendió. Eso siempre es lo correcto. Esa noche, sola en mi casa, lloré por última vez por la familia que pensé que tenía. 6 meses después, me desperté en mi casa renovada, con el sol entrando por las ventanas que finalmente había mandado a reparar. Las cortinas pesadas que Thomas insistió en mantener durante años habían sido reemplazadas por persianas ligeras que dejaban entrar la luz. La casa respiraba de nuevo. Me serví café en la cocina que había rediseñado con colores claros y alegres, nada del marrón oscuro que Thomas consideraba sofisticado. Cada cambio que había hecho en estos meses era una declaración. Esta era mi casa ahora, construida según mis gustos, mis sueños, mis decisiones. El timbre sonó a las 9 en punto. Era mi alumna de pintura, la joven María, quien venía 2 veces por semana para clases en el estudio que antes pertenecía a Thomas. Había convertido ese espacio de secretos en un lugar de creatividad y luz. «Buenos días, señora Elena», saludó María con una sonrisa brillante. ¿Lista para terminar su autorretrato? El autorretrato. Había comenzado a pintarlo 3 meses atrás. Una mujer de 60 años parada en un jardín lleno de flores, con el rostro levantado hacia el sol. La mujer en la pintura no se parecía en nada a la viuda asustada que había sido hace 6 meses. Esta mujer se veía fuerte, independiente, libre. Mientras pintábamos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Documentos finales listos para firma. ¿Puedes venir mañana a las 10? Los documentos finales. El último paso para asegurar legalmente que esta casa era mía, completamente mía, sin ninguna reclamación de nadie. Patricia había trabajado incansablemente para desenredar décadas de fraude y mentiras. El testamento de mi madre había sido claro. La casa era para mí, solo para mí. Después de que María se fue, salí al jardín. Había pasado semanas transformándolo, arrancando los rosales que Thomas amaba y plantando flores silvestres de colores brillantes. Había instalado un pequeño estanque con peces dorados y un banco bajo el viejo roble donde ahora me sentaba a leer cada tarde. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Consideré no contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Mamá? La voz de Jessica sonaba pequeña, vacilante. No había hablado con mi hija desde el día de la confrontación. Ella había intentado llamar docenas de veces en las primeras semanas, enviado mensajes, incluso cartas escritas a mano. Yo no había respondido. Necesitaba tiempo, espacio. Necesitaba descubrir quién era yo sin la carga de ser la pobre Elena que todos intentaban rescatar. Jessica, dije neutralmente. Sé que no quieres hablar conmigo, lo entiendo, pero necesito que sepas algo. Hizo una pausa y escuché el sonido de su respiración temblorosa. Me divorcié de Mark. Hace 2 meses. Descubrí que había más mentiras, más cosas que me ocultó. Cosas sobre dinero, sobre negocios con papá que yo nunca supe. No respondí, esperando. Empecé terapia. La doctora me está ayudando a entender cómo permití que esto pasara, cómo fallé como hija. Su voz se quebró. No espero que me perdones, mamá. Solo quiero que sepas que finalmente veo lo que hice, y me avergüenza profundamente. Miré las flores que se mecían en la brisa. ¿Por qué me llamas ahora, Jessica? Porque los niños preguntan por ti. Porque pasé los últimos 6 meses viviendo en tu casa, mamá, la que Mark y yo compramos con el dinero de papá, y cada día me sentía como una impostora. Vendí la casa la semana pasada. Doné todo el dinero a un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero. Eso me sorprendió. ¿Todo? Todo. No quiero nada que venga de las mentiras de papá. Conseguí un trabajo, un apartamento pequeño. Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis medios reales.
Hizo una pausa. Estoy aprendiendo a ser la clase de persona que tú siempre fuiste, mamá. Honesta, independiente, fuerte. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no hablé. No te estoy pidiendo que me perdones, continuó Jessica. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de lo que perdí. No la casa, no el dinero. Te perdí a ti. Perdí a la mejor persona que conocía porque fui demasiado codiciosa y estúpida para valorarte. Cerré los ojos. Jessica, necesito tiempo, mucho tiempo. Lo sé. Solo. ¿Podrías considerar conocer a los niños algún día? Ellos no tuvieron nada que ver con esto. Te extrañan. Mis nietos, 2 pequeños que había visto crecer, a quienes había leído cuentos y horneado galletas. La rabia que sentía hacia Jessica no se extendía a ellos. Voy a pensarlo, dije finalmente, pero con condiciones y a mi tiempo. Gracias, mamá, es más de lo que merezco. Jessica colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé en el jardín por largo rato, procesando la conversación. Patricia me había advertido que este día llegaría, que Jessica eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no sabía si alguna vez podría reconstruir esa relación. El daño era demasiado profundo. Al día siguiente, firmé los documentos finales en la oficina de Patricia. La casa era oficialmente, legalmente, indiscutiblemente mía. Patricia levantó su taza de café en un brindis silencioso. Lo lograste, Elena. Contra todo pronóstico. No, Patricia, sonreí. Lo logramos. Esa tarde me uní a mi nuevo club de lectura en la biblioteca local. Había conocido a estas mujeres hace 3 meses. Ninguna de ellas sabía nada sobre mi drama familiar. Para ellas, yo era simplemente Elena, la viuda amante de los libros que siempre traía galletas caseras. Era refrescante ser vista solo como yo misma. Una de las mujeres, Carmen, una viuda alegre de 65 años, me invitó a su grupo de voluntarias. Trabajamos en un centro comunitario, ayudando a otras mujeres mayores con alfabetización financiera. Muchas de ellas están en situaciones como la tuya, donde sus esposos manejaban todo el dinero y ellas nunca aprendieron. Me encantaría, respondí, sintiendo un propósito nuevo floreciendo en mi pecho. 2 semanas después, di mi primera clase. 8 mujeres, todas viudas recientes, todas perdidas en el laberinto de finanzas que sus esposos habían dejado atrás. Les enseñé lo que había aprendido: cómo leer estados bancarios, cómo identificar fraude, cómo proteger sus activos. Les conté mi historia, no con vergüenza, sino con poder. No estoy aquí para hacerlas desconfiar de todos, les dije. Estoy aquí para enseñarles a confiar en ustedes mismas primero. Los meses pasaron. El otoño llegó con sus hojas doradas. Celebré mi cumpleaños 61 sola, pero no me sentí sola. Había construido una vida nueva, una comunidad de amigas verdaderas, propósito en mi voluntariado, paz en mi hogar. Margaret intentó contactarme una vez, a través de un abogado. Quería reconciliarse y aclarar malentendidos. Mandé una respuesta simple a través de Patricia. No hay nada que aclarar. Una tarde de noviembre, abrí la puerta y encontré a Jessica parada ahí, sola, sin Mark, sin expectativas en su mirada. Solo tristeza y esperanza mezcladas. No vine a pedir nada, dijo rápidamente. Solo vine a decirte que te amo, que lo siento, que si algún día puedes perdonarme, estaré aquí. Pero si no puedes, también lo entiendo. La miré. Esta mujer que era mi hija, pero también una extraña. Entra, dije finalmente. Tomemos café y hablemos. Realmente hablemos, tal vez por primera vez en años. No fue un perdón instantáneo. No fue un final de película donde todo se arregla mágicamente. Fue el comienzo difícil, incómodo, doloroso de algo nuevo, de honestidad real, de límites saludables, de reconstruir desde cero. Esa noche, después de que Jessica se fue, me senté en mi estudio renovado y miré el autorretrato terminado. La mujer en la pintura me miraba de vuelta, fuerte y serena. ¿La casa de ustedes tiene secretos en las paredes? La mía los tuvo. Secretos de traición, mentiras, manipulación que casi me destruyen. Pero cuando esas paredes finalmente hablaron,
cuando los secretos salieron a la luz, descubrí algo más importante. Descubrí mi propia fuerza. Tengo 61 años. Mi esposo me mintió durante décadas. Mi hija conspiró contra mí. Mi hermana me traicionó, pero sobreviví. Más que eso, florecí. Esta casa, con sus paredes ahora silenciosas, es mía. No porque alguien me la dio, no porque alguien decidió que era lo mejor para mí. Es mía porque luché por ella, porque me defendí, porque finalmente aprendí la lección más importante. La única persona responsable de protegerme soy yo misma. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca es tarde para reclamar tu vida. Nunca es tarde para pararte firme. Nunca es tarde para decir, esta es mi casa, mi vida, mi futuro. Los secretos en las paredes casi me destruyeron, pero al final me liberaron. Y eso, después de todo, es lo que realmente importa. Fin.